Los desastres ocurridos en México nos han dejado una gran lección, o sea, no han sido en vano. Como el histórico sismo de 1985, que dio como origen los organismos como Protección Civil. Esto es una respuesta necesaria para que la población sepa cómo reaccionar en caso de un siniestro. En una ciudad como Guadalajara, tan llena de torres, es muy importante saber cómo enfrentar un siniestro. Vea usted. Obviamente hemos avanzado un poco en materia de esto. Antes nosotros cuando íbamos a la escuela no hacíamos simulacros. Hoy nuestros hijos ya saben que no corro, no grito, no empujo. Entonces es parte del cambio generacional que se ha venido dando y la gente se va preparando. Claro que sí, es una zona de riesgo sísmico. El hecho de que estemos sobre lo que viene siendo cerca del límite de la convergencia de dos placas tectónicas muy importantes, que es la placa norteamericana y la placa de Cocos y de Rivera. Eso implica una presencia de sismos, por decirlo así. Nosotros manejamos 4 palabras: es no corro, no grito, no empujo y luego con calma. En las emergencias nunca se está totalmente preparado. Cada eventualidad es diferente y puede presentar diferentes situaciones. En el caso de nosotros tenemos un programa interno de protección civil en donde tenemos precisamente ya procedimientos en caso de cualquier tipo de enfermedad, de eventualidad. Sí, todo lo que viene siendo la parte de la República, el occidente de México, es una zona sísmica. A ver, Esto no quiere decir, por ejemplo, que hacia lo que viene siendo hacia el noreste de la República no exista sismicidad. Sí hay sismicidad, pero la magnitud de esos sismos no son tan altos como los que se presentan en la parte occidente de México. Aunque cada año las unidades de protección civil y bomberos junto a la Cruz Roja Mexicana realizan simulacros en edificios públicos, en 2018 se llevó a cabo por primera vez en Guadalajara un simulacro USAR, es decir, de búsqueda y rescate por sus siglas en inglés, que movilizó a miles de personas en decenas de edificios de gobierno, centros educativos, hospitales y empresas privadas. La importancia de este tipo de operativo simulado es que tanto la población en general como el personal uniformado aprendan qué hacer en caso de un siniestro, pero sobre todo, cómo emprender y ayudar en labores de rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Este es un simulacro controlado en el cual se les invita y se les avisa que vamos a tener las prácticas, sobre todo para que ellos estén enterados de que nos preparamos para una emergencia. Es conveniente que nuestros huéspedes estén enterados. Estamos en un simulacro, estamos conmemorando el 22 de abril, lo pasaron a esta fecha, y para la Cruz Roja Mexicana estamos también celebrando lo que es el día 8 de mayo, el cual es un aniversario de nuestro fundador Jean Henry Dunant, y estamos conmemorando trabajando con estos simulacros. Hoy hay muchísimas formas de prepararnos. Ahí tenemos las páginas web del propio Sistema Nacional de Protección Civil, de los sistemas estatales, municipales, de organizaciones como la Cruz Roja, en las cuales pueden encontrar información sobre qué hago en caso de un sismo. ¿Qué debo de tener? ¿Cómo hago un plan familiar de emergencia? Si el sismo sucede a la hora que mis hijos están en la escuela, yo estoy en el trabajo,
qué va a suceder, cuál va a ser nuestro punto de reunión o con quién nos vamos a contactar, con tu tía, o sea, cómo va a ser, o sea, tenemos que tener un plan. Alrededor de 27,000 personas participaron en el macrosimulacro en Guadalajara, entre brigadistas, servidores públicos y población en general. Sin embargo, únicamente 10 empresas privadas formaron parte de las actividades, lo que resulta notorio en una ciudad conformada por cientos de torres con oficinas empresariales, hoteles o corporativos, donde cientos o hasta miles de personas se reúnen diariamente. Estamos ya preparados para saber qué hacer. En este caso, las cosas que uno debe tener al día, los trajes de bombero, platicábamos de las plantas de emergencia, el teléfono satelital. Cosas que nos sirven para una vez que pasa el siniestro, pues poderse comunicar y darle seguimiento, ¿no?, al evento. En el caso, por ejemplo, específico de un sismo, pues lo primero que tenemos que hacer, a grosso modo, es primero hacemos un repliegue en el momento en que se está sintiendo el movimiento y posterior a la primera detención tenemos que hacer la evacuación. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a haber réplicas, no sabemos si va a haber algún colapso, no sabemos si hay algún riesgo alterno, entonces necesitamos evacuar. En un edificio de 40 pisos, por las escaleras, o se empiece a ver la manera, depende cómo quede la estructura. Es como vamos a estar ingresando, puede ser por vía aérea, puede ser por cuerdas. No corra, no grite, no empuje, dice aquella máxima que exhorta a mantener la calma cuando ocurre un incidente que obliga a evacuar un lugar. El instinto de supervivencia puede ser feroz y una estampida incluso puede ser más letal que el siniestro en sí mismo. Por ello resulta crucial conocer las medidas de seguridad más elementales y que ese conocimiento forme parte intrínseca de la cultura ciudadana, pero sobre todo que tenga una importancia central en las políticas públicas de una ciudad donde repentinamente empieza a proliferar la vivienda vertical. Si bien el sismo de 1985 permanece en la historia del país como el más letal de todos, con estimaciones que superan los 7,000 fallecimientos, no ha sido el más grande. Pues cerca de 2 siglos antes, un terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter estremeció las costas de Oaxaca, provocando un gran tsunami que dejó inundaciones hasta 6 kilómetros hacia adentro. Las pérdidas pueden ser brutales en tan solo unos cuantos minutos. Por ello, es que a partir de las tragedias históricas, hoy contamos con medidas de seguridad más eficientes. Hay muchos esquemas donde nosotros tenemos que trabajar más para hacer más, estar preparados y la preparación nos va a servir para poder sobrevivir a una situación de un desastre. Cada brigadista o cada brigada cuenta con su propia herramienta. La gente de evacuación solamente tiene que tener su brazalete o su chaleco, su silbato y tiene que conocer todas las rutas de evacuación y los puntos de reunión. La brigada de búsqueda y rescate, sus guantes, su casco, sus gogles, su tableta para poder hacer el rescate y el traslado de los lesionados. El periodo total lo tenemos calculado entre 25 y 30 minutos, pero la evacuación, que es la parte fundamental, debe de tardar no más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos 14 niveles, de los cuales en un momento dado en una
emergencia tenemos que evacuar a huéspedes, ¿no? Y tenemos que evacuarlos por las escaleras de emergencia, de las cuales contamos con 5 distribuidas en todo el edificio. Entonces por eso se tiene que preparar la gente de ese edificio para que también ayuden a las personas que no son, que están por otra circunstancia en ese lugar, y tienen que apoyarlas para saber cómo tienen que evacuar, cómo tienen que salir, cuáles son los puntos seguros, por dónde no tienen que caminar. Yo creo que somos de las ciudades, y hablo en general, a mí me ha tocado estar en varios lugares de la República trabajando en la hotelería, y créame lo que a partir del sismo del 95, la seguridad en México ha crecido mucho, no a los niveles ni a la necesidad que se requiere, pero yo creo que poco a poco vamos creciendo en educación hacia la ciudadanía, ¿no? La última vez que se registró el epicentro de un sismo en Jalisco con una magnitud superior a los 8 grados fue en 1932 en las costas de la frontera con Colima, con fuertes réplicas días después que dejaron un saldo total de 431 muertos y más de 1,000 heridos. Sin embargo, hoy en día los riesgos son mucho mayores por la densidad de la población y por un agravante más, la sismicidad inducida, que es provocada por la sobreexplotación de la tierra, de los mantos freáticos y la construcción de viviendas en terrenos que no son aptos para ello. Puede ocurrir, por ejemplo, en el Valle de Tezistán, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Hay una sobrepoblación, o sea, se está generando una gran cantidad de fraccionamientos, hay una gran demanda de agua, y todo eso ocasiona con el tiempo que los niveles freáticos se cambian. Como parte de nuestra propia protección y como habitantes de un edificio, tenemos el derecho de pedir información a la constructora para saber con qué materiales se edificó el edificio. Y es que es muy importante tener la certeza de que no estamos rodeados por paredes con elementos inflamables que pongan en peligro la vida. Contamos con sistemas de prevención y combate de incendio automatizados, hay rociadores en cada una de las habitaciones y las áreas, tenemos detectores de humo en todas las instalaciones del hotel, podemos detectar inmediatamente por medio de un panel, hay más de 1,260 dispositivos instalados en toda la propiedad para poder detectar cualquier tipo de incendio o conato en la propiedad. Aparte de esto, pues lógicamente, como hablábamos hace un momento, los materiales juegan un papel muy importante dentro de la prevención. Tenemos varias rutas de evacuación, donde las diferentes personas, hay un encargado de cada brigada que saca a las calles, ¿no? A los diferentes puntos que ya todo el mundo tiene conocimiento. Tenemos primeramente que conocer la señalización. Para nosotros poder llegar a nuestro punto de reunión, primero tenemos que tener conocimiento de la señalética. Todas las salidas de emergencia aquí tienen sus rutas de evacuación, y es con una barra que tú empujas. Cualquiera empuja la barra y abre. No hay que apretar ningún botón. Todas son barras y de empuje abren. O sea que los estándares mundiales, o sea, internacionales, son los que ustedes siguen. ¿Usted ha comparado lo que hay aquí de estándares con los internacionales o todos los hoteles, porque esta es una cadena mundial? Los estándares mundiales de evacuación, por eso se hacen las prácticas 2 veces al año con los estándares que nos piden. Si bien tampoco se trata de vivir con la paranoia constante de un accidente que nunca se sabe cuándo podrá ocurrir y si acaso podría suceder, lo importante es que como sociedad aprendamos a cuidarnos entre nosotros, proteger nuestra vivienda, crear leyes y protocolos para que las construcciones sean más seguras, que realmente pongamos en práctica lo que hemos aprendido de las tragedias pasadas. Simulamos los estruendos para evacuar el edificio y nuestros rescatistas se reagrupen y hagan nuevas estrategias para seguir continuando. Se hace una revaloración de la estructura del inmueble
para poder ver cuáles son las necesidades y cómo vamos a seguir trabajando en este siguiente periodo operacional, el cual va a constar hasta las 6 de la mañana del día de mañana. De lo positivo que me tocó ver es la calma con lo que lo hicimos, o sea, se ve que la gente estaba bien consciente, bien preparada, y la calma, porque los simulacros que me tocaron en las áreas de playas la gente tienen más pánico. Y posteriormente a la terminación, pues lógicamente hay que evacuar, ¿no? Porque no sabemos qué pueda suceder. No son como otros fenómenos, como un incendio en donde está controlándose o se está atacando y se puede ver y se puede percibir una explosión. Pues bueno, sucede de súbito y no se tiene ningún control en ese momento, pero posteriormente sí. Entonces, en el caso de los sismos, pues nada está escrito, nada está dicho, nada. Entonces tenemos que buscar prácticas que nos permitan garantizar nuestra propia seguridad, buscando los lugares que nos den esa seguridad, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, dice un refrán popular, y como ellos siempre tienen una gran dosis de sabiduría. En México hemos sufrido lamentables siniestros, pero hemos demostrado a los mexicanos que somos muy solidarios, que sabemos tender la mano al que más lo necesita y que damos hasta lo que no tenemos. Sin embargo, lo que nos ha faltado es esa cultura de protección, saber cómo reaccionar ante un terremoto. Y esto es algo para tomarlo en cuenta. Los sismos que sacudieron al centro y sureste de México en septiembre de 2017 renovaron el trauma colectivo del infame terremoto del 85. Cientos de vidas se perdieron y más de 50,000 millones de pesos es el costo aproximado de los daños materiales. Los expertos lo han señalado sin duda alguna. Guadalajara es zona sísmica y tanto los reglamentos como las exigencias en los estándares de seguridad deben adecuarse al diseño de ciudad vertical que ya está cambiando la fisonomía urbana tapatía. Aquí nosotros en Jalisco tenemos, además de la Unidad Estatal de Protección Civil, Jalisco, los bomberos de Zapopan, los bomberos de Puerto Vallarta, los bomberos de Tlaquepaque, y ahora también los bomberos de Tlajomulco, que junto con la Cruz Roja y con los bomberos de Guadalajara ya estamos trabajando con equipos de búsqueda y rescate a este nivel, o sea que es la utilización de herramientas de poder y de equipos de alta tecnología para efectuar el trabajo del rescate de víctimas. La magnitud de un sismo va a estar en función de qué tanto se va a romper esa placa tectónica. Y en este caso, en lo que viene siendo una zona de subducción, es donde más se presenta esa magnitud. En la hipótesis estamos trabajando de que el edificio colapsa, entonces nosotros utilizamos lo que son las escalas para poder llegar a los lugares donde están las personas. En la Cruz Roja tenemos 830 personas trabajando con el tema atención a emergencias en nuestras 29 delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Jalisco. Un sismo es un desastre que pone en perspectiva la fragilidad de nuestra civilización ante la naturaleza, pero también hemos aprendido mucho de nuestras dolorosas pérdidas. Si bien es imposible predecir un evento y debemos dar por hecho que siempre nos tomará desprevenidos, lo cierto es que tanto a nivel individual como colectivo debemos aprender todo lo que sea posible para hacer frente a la furia repentina de un terremoto. Ahora, que nos hace falta tener más preparación en materia de protección civil, también es cierto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en cualquier sismo es buscar un refugio, un repliegue en alguna zona de seguridad, ¿no? Aquí en México hablaban del triángulo de seguridad, que es muy cuestionado. La verdad, tenemos que buscar la zona más segura en el lugar en donde estamos. O sea, necesitamos entrenarnos más todos. Todos necesitamos entrenarnos. De hecho, la situación de los simulacros
Por eso son así repetitivos, o sea, la idea es de que yo sepa dónde están las salidas de emergencia, dónde son los puntos de reunión, qué hay en mi colonia, en mi centro de trabajo, para saber yo cuáles riesgos son a los que yo estoy expuesto. Y en medida de que yo conozca todo eso, pues obviamente me va ayudando para que yo tenga más herramientas de cómo poder evitar o disminuir el riesgo. Sísmica quiere decir que constantemente tenemos movimientos de placas tectónicas y al moverse las placas tectónicas se rompe lo que viene siendo las rocas que conforman las placas tectónicas, y al romperse va a generar energía en forma de movimiento. Se generan una serie de ondas que viajan por el interior de la Tierra y obviamente llegan hasta nuestro. Hay que buscar las zonas más que normalmente son capiteles, columnas, ¿no? Espacios que nos permitan brindarle mayor resistencia estructural, ¿no? Escaleras de concreto cerca de ellas, en fin, hay muchos lugares en donde podemos nosotros buscar refugio en el momento del sismo. Queda claro que los edificios públicos, al ser propiedad de los ciudadanos, son responsabilidad de las autoridades, quienes deben garantizar todas las medidas de prevención. Sin embargo, expertos e investigadores señalan que actualmente se desconocen si todas las torres de la iniciativa privada que se construyen en la zona metropolitana de Guadalajara realmente cumplen con medidas preventivas de seguridad, ya que además en Jalisco no hay normas que obliguen a los constructores a asumir esa responsabilidad. ¿Y por qué no tienen escaleras de incendio? Porque arquitectónicamente no es negocio vender escaleras de incendio en un edificio. Pero ¿qué pasa cuando hay un incendio? Pues la escalera de los bomberos no va a llegar al piso 23 o al piso 30. Los que estén hasta el 8 se salvan cuando mucho. Pero ahí para arriba, ¿qué van a hacer? Hubo un simulacro y subieron equipos para un simulacro que ya estaba todo preparado. Y tardaron 20 minutos en llegar al piso 20 y llegaron casi a punto de infarto. Entonces dice, sí, ¿qué va a pasar cuando haya un accidente de estos? Que debe haber más vigilancia de parte de las autoridades en el sentido de normas de construcción, qué tipo de cimentación, qué capacidad de los edificios, cuántas gentes. Tenemos una brigada que es la que se encarga de organizar y orquestar, dirigir y manipular a toda esa gente que se va a evacuar, ¿no? Pero el periodo más importante es la evacuación, para liberar de riesgos a los que estamos dentro del edificio. En el caso de nosotros, hoy que estamos aquí haciendo un simulacro de una fuerza de tarea USAR, que son los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ya tenemos nosotros bastantes equipos que están trabajando en el país, que ahora vamos por una certificación internacional. Están por ejemplo, aquí están trabajando equipos de búsqueda y rescate de Cruz Roja Mexicana, junto con equipos de búsqueda y rescate de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Nos piden puertas antiinflamables, las alfombras, las colchas de las recámaras, las almohadas, las cobijas. ¿Qué más, ingeniero? Las puertas de todas las puertas de todo el hotel, de todas las habitaciones todas son antiinflamables. Tienen un producto que se les aplica para que no se prendan en fuego. Para cualquier personaje que nos visita dentro de las instalaciones, a nivel nacional existen unos estándares de señalización. Cualquier persona en cualquier lugar que se encuentre pueda encontrar su ruta de evacuación. Los datos del Servicio Sismológico Nacional indican que en los últimos 12 años se reportaron poco más de 16.500 sismos en todo el país, aunque la mayoría con una magnitud que ronda los 3.5 grados en escala de Richter, por lo que son prácticamente imperceptibles para el grueso de la población. Sin embargo, los eventos no se distribuyen en forma homogénea, aunque hay puntos con más incidencia, y tampoco siguen patrones ni ciclos. Se presentan así, sin más. No me atrevería a decir que son inseguras, porque las desconozco, ¿no? No conozco cómo estén construidas, qué tengan. Lo que sí es importante es de que tengan un plan de contingencia y un plan de protección civil interno para saber cómo reaccionar ante una situación. Nuestro país está llamémoslo así, en parte de 5 placas tectónicas. De esas 5 placas tectónicas, las más importantes viene siendo la placa de Norteamérica y la placa de Rivera y placa de Cocos. ¿Por qué?
porque en el momento que converge la placa de Cocos y Rivera sobre la placa norteamericana, se genera una fricción que se va a romper hasta que haya una acumulación de energía lo suficientemente fuerte para romper esa fricción. Y cuando eso sucede es cuando se genera un sismo. Sí, o sea, obviamente nosotros estamos también en una zona sísmica, estamos cerca de una falla que hay aquí en los límites con Zapopan, estamos cerca del volcán Colima, entonces somos susceptibles de tener sismos. Cuando tiembla en la Ciudad de México, de pronto hay zonas de la ciudad aquí que se llega a sentir el sismo, ¿no? Parte del sismo, entonces no podemos decir que nosotros estamos exentos de esta situación.